Hello, hola, ¿cómo estás? Hey! Hi, how are you? That's all I know. Es todo lo que sé en español. Hey, good morning. It's good to be with you. Buenos Church días, es Project. bueno poder estar con ustedes, Church Project Miami. I am the student pastor of the church project in the Woodlands. Soy el pastor de jóvenes del Church Project de Woodlands I've been on staff with Church Project for 6.5 years. y he estado como parte del staff en los últimos 6 años y medio. I've been married, I've had 2 kids, and I've gotten to pastor these wonderful students. Me casé, he tenido 2 hijos durante ese tiempo y también he estado teniendo la oportunidad de pastorear este grupo hermoso de jóvenes. It is an honor and a privilege to get to be here with you in Miami for the first time ever. Y es un honor poder estar con ustedes por primera vez aquí en Miami. Our church has never sent a group here. To send students here is a really big deal. Nuestra iglesia nunca había enviado un grupo de jóvenes antes a visitar a Church Project Miami, así que para nosotros esta es una linda oportunidad. And I hope you would know, church, that you have blessed us in more ways than you can Y imagine. quiero que sepan, iglesia, que ustedes nos han bendecido de muchas maneras más de las que ustedes se imaginan. We have a saying at our church, and also people that I'm friends with, we want to honor the people who are humble and leading. And before I begin, I want to honor Pablo. Y una de las cosas que nosotros siempre queremos hacer es honrar a aquellos que son humildes en su liderazgo, y una de las cosas que quiero hacer es honrar a Pablo. So let's give it up for Pablo for leading Church Project Miami. And to Michelle as well. I don't know where she's at right now, his wife. Who Y is, también a Michelle, que está ahí atrás con los niños. without her, I mean, he can't do this by himself. Sin So- ella, Pablo no podría hacer lo que hace. And so thank you to Pablo, Michelle, and their family. Gracias for a pastoring Pablo y a Michelle y por el trabajo que ellos at hacen. church here. All right, let's jump into the text. Acts chapter 20, verses 13 through 35. Vamos a meternos en el texto en Hechos capítulo 20. We have a lot to move through today, so we're just going to begin. Tenemos mucho que cubrir en este pasaje, así que vamos a comenzar. So Pablo, would you read in Spanish first, and I'll read in English? Is that cool? Yes. Entonces vamos a leer Hechos capítulo 20 a partir del versículo 13 hasta el 38. You want to read the whole thing or you want to read by sections? Let's read the whole thing. Okay. Let's do it. 20, 13 al 38 dice: Entonces, nosotros, adelantándonos a tomar la nave, salimos para Asón con el propósito de recoger allí a Pablo, pues así lo había decidido, deseando él ir por tierra hasta Asón. Cuando nos encontró en Asón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitilene. Saliendo de allí al día siguiente llegamos frente a Quío y al otro día atracamos en Samos. Habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en Jerusalén el día de Pentecostés, si le era posible. Desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él se compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo.
En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos, y comenzaron todos a llorar desconsoladamente, y abrazando a Pablo lo besaban. Y estaban afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. All right, now in English. Here we go. We went on ahead to the ship and sailed for Assos, where we were going to take Paul on board because these were his instructions since he himself was going by land. When he met us at Assos, we took him on board and went on to Mytilene. Sailing from there, the next day we arrived off Chios. The following day we crossed over to Samos, and the day after we came to Miletus. For Paul had decided to sail past Ephesus to avoid spending time in the province of Asia because he was hurrying to be in Jerusalem, if possible, for the day of Pentecost. Now from Miletus he sent to Ephesus and some of the elders of the church. When they came to me, he said to them, you know from the first day I set foot in Asia how I was with you the whole time, serving the Lord with all humility, with tears, and during the trials that came to me through the plots of the Jews. You know that I did not avoid proclaiming to you anything that was profitable or from teaching you publicly and from house to house. I testified to both Jews and Greeks about repentance towards God and faith in our Lord Jesus. And now I am on my way to Jerusalem, compelled by the Spirit, not knowing what I will encounter there, except that in every town the Holy Spirit warns me that chains and afflictions are waiting for me. But I consider my life of no value to myself. My purpose is to finish my course in the ministry I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of God's grace. And now I know that none of you among whom I went about preaching the kingdom will ever see me again. Therefore, I declare to you this day that I am innocent of the blood of all of you, because I did not avoid declaring to you the whole plan of God. Be on guard for yourselves and for the flock of which the Holy Spirit has appointed you as overseers to shepherd the church of God, which he has purchased with his own blood. I know that after my departure, savage wolves will come in among you, not sparing the flock. Men will rise up, and even from your own number, and distort the truth to lure the disciples into following them. Therefore, be on alert. Remember that night and day for 3 years I never stopped warning each of you with tears. And now I commit you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all who are sanctified. I have not coveted anyone's silver or gold or clothing. You yourselves know that I have worked with my own hands to support myself and those who are with me. In every way, I've shown you that it's necessary to help the weak by laboring like this and to remember the words of the Lord Jesus, because he said it is more blessed to give than to receive. Would you pray with me one last time? Vamos a orar una vez más. We do this every Monday night with our students, giving them a moment just to be still before God. Cada lunes en las noches con nuestros alumnos del grupo de jóvenes les pedimos que puedan pasar un tiempo en silencio delante de Dios. So would you now open your hands and ask God to speak to you? Así que quiero invitarte a que abras tus manos y que le pidas a Dios que te hable. Would you ask God to meet you here in this place? Y le pidas a Dios que se encuentre contigo en este lugar. Next, would you pray for me? Y te quiero pedir también que ores por mí en este momento. Would you pray that the Spirit of God would speak through me? Pídele al Señor que el Espíritu de Dios hable a través de mí. That both my words would be honorable Que mis palabras sean palabras que le honren, and helpful to you. pero también sean palabras que te ayuden. Father, we want you here. Padre, te queremos aquí. So would you meet us here? Por eso te pedimos que te encuentres con nosotros en este lugar. Speak to our hearts and to our minds, Spirit of God. Habla a nuestros corazones y a nuestras mentes. May we begin to understand what it means to live as the church. Que podamos entender lo que significa vivir como tu iglesia. Whether we're in Houston or Miami Ya sea en Houston o en Miami or anywhere else in the world, o en cualquier lugar del mundo. we have the same call, Jesus, that you called us to long ago. Tenemos el mismo llamado que Jesús tú has hecho a cada uno de nosotros hace mucho tiempo. To go and make disciples of all the nations. De ir y hacer discípulos a todas las naciones.
teaching them all that you've commanded us to obey, enseñándoles todo lo que tú nos has mandado a hacer, and baptize in the name of the Father, Son, and Holy y Spirit. bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. So speak to us now. Así que háblanos. We love you. Praise Jesus in your name. Amen. Te amamos, Jesús. Oramos esto en tu nombre. Amén. 7 years ago, I moved from the great state of Missouri to Texas. Hace 7 años atrás yo me mudé del gran estado de Missouri a Texas. I am not a native Texan. I have not lived in Texas my entire life. Yo no nací y crecí en el estado de Texas I toda grew mi up vida. in a very small town in Illinois, just outside of St. Louis. De hecho, yo crecí en una ciudad que está a las afueras de Illinois, I muy then cerca de St. Louis. I went to college in a very small town called Bolivar, Missouri. Y fui a la universidad a una pequeña ciudad Anybody heard of que it? se Anyone llama know- Bolivar, Missouri. ¿Alguien alguna vez ha Anyone escuchado heard de of esa it? ciudad? No, you haven't, Nadie. obviously. Obvio que no. And I had met my wife at a camp before this, and we had gotten engaged in 3 months after meeting. Y yo conocí a mi esposa en un campamento unos meses atrás y nos conocimos ahí, nos comprometimos. And I began to feel God stirring me to begin to move to Texas. Y comencé a sentir que Dios estaba moviendo en mi corazón para mudarnos a Texas. You see, the hard part about this was I had lived in the Midwest my entire life, and I had community at this college. Y la parte difícil de esa movida era de que yo había crecido toda mi vida en la zona media oeste de los Estados Unidos y tenía muchas relaciones en ese lugar. And I was getting ready to both leave ministry and friends behind to move to a place that I had never been to before. Y para poder mudarme a Texas, un lugar que yo nunca había estado, tenía que dejar a mis amigos y mis amistades. Something you need to know about me is that I greatly struggle with anxiety and being unsure of what God is stirring me to do. Y algo que tienes que saber acerca de mí es que yo soy una persona que lucha mucho con la ansiedad y me cuesta identificar qué son aquellas cosas que Dios me está diciendo que tengo que hacer. So what I often do is I'll ask the masses of what their opinion is on what I should do. Así que lo que generalmente hago es voy y busco a otras personas que me digan qué es lo que debo hacer. And there was a man who oversaw where I lived in a dormitory. Y había un hombre que él era el responsable del dormitorio donde yo vivía. And I went to him and I asked him, what do I do? I don't know what to do. Y fui y le pregunté, ¿qué crees que yo debo hacer? No sé qué hacer. And the final words, the final proclamation he gave me was this: Y lo último que él me dijo fue lo siguiente. I can see God using you in bigger ways in Texas Yo veo que Dios te puede utilizar de maneras más grandes en Texas than he would use you here. de la forma en la cual él te usaría en este lugar. So I think you need to go. Así que yo creo que tú te deberías de mudar a Texas. And for the last 6.5 years, I have lived in Houston. Y por los últimos 6 años y medio yo he estado viviendo en la ciudad de Houston. I've coached kids in sports. En un tiempo fui entrenador de deportes de niños. I've pastored 5th and 6th graders. He estado pastoreando alumnos de quinto y sexto grado. And I've now had the privilege for the last 5 years to pastor students. Y por los últimos 4 años y medio he estado teniendo el privilegio de pastorear a los adolescentes, a los jóvenes. Had I not given God my yes, I wouldn't be here in Miami with you now. Y si yo no le hubiese dado a Dios mi sí, no estaría con ustedes en Miami el día de hoy. But the goodbye was harder than ever. Pero esa despedida fue más difícil de lo que yo me imaginaba. And I think for me that I resonate with this passage greatly, as many of us do. Y creo que a mí yo me identifico mucho con este pasaje, así como tal vez muchos nos identificamos. All of us at some point, or have or will at some point, say a gospel goodbye. Tal vez muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas vamos a despedirnos de algunas personas que amamos en el Evangelio. Where we have been in an area for a long time, but God is moving us somewhere else. Después de haber estado viviendo por un largo tiempo en una ciudad, Dios tal vez nos está moviendo a otro lado. And we see the goodbye Paul is saying here, but there's so much else that he's Y doing. vemos esta despedida que el apóstol Pablo está haciendo, pero hay muchas más cosas que están sucediendo en este texto. We see Paul preparing for the work that God has called him to do. Vemos cómo Pablo se estaba preparando para el trabajo que Dios lo estaba llamando a hacer. In his final presentation to the elders of Y Ephesus, su último discurso, su última presentación As he begins ante to- los ancianos de Éfeso. my apologies, as he begins to proclaim to them the truth of what God has called them to do in Ephesus. Mientras él les estaba mostrando lo que Dios les estaba llamando a ellos a proclamar en la ciudad de Éfeso. But all three of these things are not just applying to the church in Ephesus now. Pero todas estas cosas que vemos en este pasaje no solamente se aplican a la iglesia de Éfeso que vemos aquí. All three of these things apply to all of us who are laboring for the gospel, whether in Miami or in Houston. Vamos a ver 3 cosas que también se aplican a nosotros, ya sea que estemos trabajando, sirviendo al Señor aquí en Miami o en Houston.
And they point us to the job that must be done Y in nos Miami. apuntan a ese trabajo, a esa obra que debe ser hecha en Miami. And students, for you, the job that must be done in the Y Woodlands. también para ustedes, alumnos, estudiantes, jóvenes, el trabajo que se tiene que hacer en los Woodlands. But before we jump into the preparation, I first want to give us context as to what is happening right now. Pero quisiera que entendamos un poco el contexto de lo que estaba sucediendo aquí. You see, Paul has just spent some time in different parts of Asia as he gets ready to move back into Jerusalem. Pablo había estado visitando algunas de las iglesias en Asia justo antes de poder volver hacia Jerusalén. Paul knows that what is beginning to happen is that God is preparing him for the persecution that awaits him in Jerusalem. Y Pablo sabía que él debía estar preparado para la persecución que iba a enfrentar llegando a Jerusalén. And this call weighs heavy on Paul because he knows the Spirit of God is moving him back to Jerusalem and then eventually to Rome. Y esto le pesaba en el corazón del apóstol Pablo porque él sabía que el Espíritu de Dios lo estaba llevando de vuelta a Jerusalén y potencialmente a Roma. And the lead up hasn't been easy. Y el trabajo, el andar no había sido fácil. In Ephesus, there was just an uproar as he's moving towards Troas. En Éfeso hubo un levantamiento justo cuando él estaba yendo hacia Troas. Paul and his team have shared the gospel, and now there's an uproar happening in Ephesus that he himself has caused because he shared the gospel. Pablo estaba predicando el evangelio en Éfeso y se levantó la gente y rechazaron la predicación del evangelio. So they quickly leave Ephesus, and on their way they stop in Troas, where Paul begins to share the gospel in a house all night, preaching the news of Jesus. Entonces huyeron de Éfeso y llegaron a Troas, donde Pablo estuvo predicando durante toda una noche el evangelio de Jesús. And we see Paul display the power of God be displayed through Paul as he raises Eutychus from the dead, who has fallen out of a window. Y vemos también cómo Dios manifestó su poder cuando utilizó a Pablo para poder And- levantar a Eutico de los muertos, cuando él había caído de la ventana porque se había quedado dormido And died in the street in front of them. y había caído muerto en la calle frente a ellos. But as we see, Luke writes, as Paul begins to leave, Eutychus is resurrected from the dead. Pero también Lucas nos escribe y nos muestra aquí cómo Eutico fue resucitado de los muertos. And the believers in Troas are encouraged to go and begin to share the gospel where they are. Y los creyentes en esa ciudad de Troas fueron animados a continuar predicando el evangelio donde ellos estaban. And now what's happening in verses 13 through 16 is Paul is beginning to move towards Miletus to meet with the elders in Ephesus. Y en los versículos 13 al 16 vemos cómo Pablo comienza su viaje hacia la ciudad de Mileto para encontrarse con los ancianos de Éfeso. Verses 13 and 16, oftentimes, we see this throughout Scripture, are often throwaway verses for us. Versículos 13 al 16, como tal vez a veces leemos en la escritura, son versículos que movemos de la escritura. We would ask, why would Luke write these things Y los in descartamos Acts porque tal vez decimos, ¿por qué será que Lucas habrá escrito estos versículos en el libro de Hechos? and not just jump right to what Paul is preaching to the elders in Ephesus? Y no saltó directamente a la predicación que el apóstol Pablo le hace a los ancianos de Éfeso. But what I think is happening is Luke is giving us an insight to how Paul works in ministry. Pero creo que algo que Lucas está haciendo, nos está dando un poquito más de contexto acerca de cómo trabajaba el apóstol Pablo haciendo ministerio. Like Paul knew that he needed to be with God to be able to do the work that God had called him to do. Porque Pablo sabía que él necesitaba pasar tiempo con Dios para poder hacer el trabajo que Dios lo había llamado a hacer. So what's happening here is Paul is moving by himself, possibly to spend time with God to prepare himself for this final moments with the elders. Y vemos cómo Pablo decidió ir y viajar solo durante un tiempo, posiblemente para poder pasar tiempo con Dios y poder procesar estas cosas con Dios antes de hablar con los ancianos. And for the hardship that awaits him in Jerusalem. Y aún conociendo las dificultades que le esperaban en Jerusalén. Think about Jesus in the garden before his crucifixion. Piensa en cómo Jesús pasó tiempo a solas en el jardín justo antes de su crucifixión, He's en el not- monte de los olivos. He's not playing cards with the disciples. Él no estaba jugando a las cartas con los discípulos. He's not even healing people. Ni siquiera estaba preaching. haciendo ministerio, predicando, sanando a los enfermos. Jesus spends his last final moments before his arrest with the Father, Jesús pasó sus últimos momentos antes de su arresto con el Padre, possibly preparing himself for the work he knows that lies ahead of him. posiblemente preparándose para el trabajo que estaba delante de él. And in the same way, Paul is most likely preparing himself to be with God, to be sent by God. Y de la misma manera yo creo que Pablo se estaba preparando y pasando tiempo con Dios para ser enviado por Dios.
to finish the work in Jerusalem and then into Rome. para terminar el trabajo al cual Dios le había llamado en Jerusalén y de ahí a Roma. The great apostle Paul was not above being alone with God to prepare him for the ministry that he was called to El do. gran apóstol Pablo no estaba exento de pasar tiempo con Dios para poder hacer el ministerio al cual Dios lo había llamado. See, church and students, being in God's presence prepares us to be used by him. Iglesia, jóvenes, necesitamos entender de que pasar tiempo en la presencia de Dios nos equipa para entonces poder servirlo. We as followers of Jesus must seek the secret place, Como seguidores de Jesús tenemos que buscar ese lugar secreto steeping in the presence of God, para poder pasar tiempo en la presencia de Dios, to be sent out by him to share the gospel with the nations. para entonces poder ser enviados por Él y compartir el evangelio a las naciones. So my ask for you, church, is this: as we begin to think of what Paul is doing to prepare for the ministry, Así que mi petición para ustedes, iglesia, es que mientras estamos viendo cómo Pablo se preparaba para el ministerio, how are you preparing for the work God has called you to do here in Miami? quiero que te preguntes, ¿cuál es tu preparación para aquello a lo cual Dios te está llamando aquí en la ciudad de Miami? And students, the same goes for you. Y lo mismo es para ustedes, jóvenes. Are you spending time soaking in the presence of God? Están pasando tiempo en la presencia de Dios. Not just one time a day, but throughout your day. No solamente en un momento en la mañana o en el día, sino durante todo el día. Soaking in the scriptures and in prayer and stillness. Profundizando en las escrituras y en oración y solamente estando quietos. Living in communities to be equipped for the work ahead of you. Viviendo en comunidad, preparándose para el trabajo que está delante de nosotros. If not, as we see Paul do here, today is the day to begin. Pero si aún no tenemos esa dinámica de vida, como vemos aquí, es hoy el momento para poder comenzar una práctica de esa manera. And all this preparation leads Paul then into his presentation to the elders in Y Ephesus. toda esta preparación del apóstol Pablo es lo que lo guía después a su presentación ante los ancianos de Éfeso. I'm not going to read all of this, but verses 17 through 31, we see Paul's final presentation to the elders in Ephesus. No voy a leer toda la sección de nuevo, pero en los versículos 17 a 34 vemos la presentación, la predicación del apóstol Pablo a los ancianos en Éfeso. We see in verses 17 through 21 that Paul is actually first calling them to be mindful of what God has already done. En los versículos 17 al 21 lo primero que hace el apóstol Pablo es exhortándoles a que ellos sean conscientes del trabajo que había por hacer. Paul says in verse 21 that he has testified to both Jews and Greeks about repentance towards God and faith in our Lord El Jesus. versículo 21 dice que él les había predicado testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Paul is calling them to remember what God has already done in Ephesus. Pablo los estaba llamando a recordar lo que Dios ya había hecho en la ciudad de Éfeso. The gospel has been preached. El evangelio ya había sido predicado. They've been taught the ways to live for Jesus. Él les había enseñado cómo vivir para Jesús. They themselves, these elders, have found true life change that can only be found in Jesus. Ellos mismos, estos ancianos, habían encontrado esa transformación de vida que solamente podían encontrar en Jesús. And they've begun to see life change happen amongst other people as well. Y ellos comenzaron a ver la transformación que Dios estaba haciendo también en las personas a su alrededor. And this call for the elders in Ephesus can be seen for us today. Y vemos como este mismo llamado de Pablo a los ancianos de Éfeso es el mismo llamado de Dios para nosotros hoy. How mindful are we of the work God has already done here in ¿Qué Miami? tan conscientes somos el trabajo que Dios ya hizo preparando para la obra aquí en la ciudad de Miami? For myself and for Pablo, I'm sure as well, we can only think about what is ahead of us. Seguramente para Pablo y para mí, nosotros somos personas que estamos pensando en lo que está delante de nosotros. In Houston, we have this saying that we're always in a Houston hurry. Pero en Houston tenemos una forma de decir que siempre estamos tan apurados como en Houston. There's no time. We have to get moving. No hay tiempo suficiente, tenemos que estar moviéndonos. But the reality Pero la realidad es is that God has asked us to step back and celebrate what He's already done. que Dios tal vez nos está pidiendo que también demos un paso hacia atrás y celebremos lo que Él ya ha hecho. Church, people in Miami, there's a church in Miami Hay una iglesia en Miami para la gente en Miami
that is teaching the scriptures week by week, que está enseñando las escrituras semana tras semana, living in diverse community, viviendo in en what we call house comunidades church. diversas que llamamos iglesias en casa. People are being baptized and coming to faith in Jesus. Personas están siendo bautizadas y están llegando a la fe en Cristo. Don't forget what God has already done here in Miami. No te olvides lo que Dios ya ha hecho aquí en Miami. And students, don't forget what God has already done in your life or in the Woodlands and Church Y Project. jóvenes también recuerden lo que Dios ya ha hecho en sus vidas y en la iglesia, en Woodlands and Church Project. So the question is, do we even stop to praise God and celebrate how He has continued to work through our humble submission Y la to pregunta Him? es, ¿qué tanto tiempo pasamos celebrando lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas y lo que Dios ha hecho a nuestro alrededor? Paul moves from this first call to be mindful of what God has done into what God has called Himself to do. Y Pablo pasa de este llamado de hacer conciencia, hacer memoria de lo que Dios ha hecho, ahora al llamado que Dios le estaba haciendo a él, de lo que él tenía que hacer en adelante. Paul starts in verse 22 by saying, "And now I'm on my way to Jerusalem, compelled by the Spirit, not knowing what I will encounter En el there." versículo 22 él dice, ahora yo atado en el espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. See, even in Paul's pursuit of continuing to do the work that God has called him to do, Porque aún en esa búsqueda que tenía el apóstol Pablo de hacer el llamado que él sabía que Dios lo había llamado a hacer, he has not stopped to thank God for what he's already done, él no deja de agradecer a Dios por lo que él ya había hecho and he hasn't stopped to truly pastor the elders in Ephesus one last time. y no iba a dejar de perder la oportunidad de poder pastorear a los ancianos en Éfeso una vez más. See, Paul knew that these elders would be deeply saddened by the fact that he would never see them again. ¿Ves? Pablo sabía que los ancianos de la iglesia en Éfeso iban a estar entristecidos a causa de que ellos ya no lo verían nuevamente. So he pastors them. Así que los pastoreó. He shepherds them in the moment to remind them that they are deeply loved by him. Los pastoreó en ese momento para que ellos supieran de que ellos eran amados profundamente por él. And the gospel he has taught and now is now with them. Y que el evangelio que él les había enseñado ahora estaba con ellos. And he wants them to be mindful of the fact that he is not leaving them because he no longer likes them or no longer cares. Y él quería que ellos sean conscientes de que él los estaba dejando no porque ya no le caían bien o porque no les importaba más, But he knows what lies ahead of him. sino que él sabía lo que estaba delante de él. He knows what God has called him to do. Él sabía lo que Dios lo había llamado a hacer. And he's being very vulnerable to the fact that what awaits him is persecution. Y él estaba muy consciente de lo que le esperaba era la persecución. And that he is being vulnerable with his community to let them know, be praying for me as I get ready to step into what God has Entonces called el me to. apóstol Pablo decidió ser vulnerable con su comunidad para que ellos sepan de lo que estaba por suceder. Paul also spends time in verses 24 through 25 helping them understand what he feels like God has specifically called them to do for his entire life. Y en los versículos 24 y 25 vemos cómo el apóstol Pablo hace referencia a aquellas cosas a las cuales Dios lo había llamado durante toda su vida. Paul not only is pastoring them, but he's also revealing to them what God himself has called him to do. Pablo en ese momento no solamente estaba mostrando lo que Dios le había llamado a hacer a él, sino también lo que Dios estaba llamando ahora a los ancianos en Éfeso a hacer. There's 5 things that we can see. First, that Paul knows that God has called him to be an accountant. Pero vemos aquí como varias cosas que el apóstol Pablo sabía que él tenía que hacer, y entonces lo primero que vemos es como él sabía que él debía ser una persona que debía ser responsable. First, Paul says, "But I consider my life of no value to myself." Él dice que él no consideraba su vida como algo valioso para sí mismo. Paul is weighing as an accountant with his life and the life that Jesus has called him to live. Cuando él hacía cuando él medía la importancia de su vida con lo que Dios le había llamado a hacer. He's accounting for his own life and looking at the spiritual work that lies ahead of Él him. estaba haciendo una contabilidad entre lo que Dios lo había llamado a hacer y lo que valía su vida. Él sabía que era lo más importante. And Paul's belief is that the spiritual work is far more important than his own life. Y Pablo sabía que la obra espiritual a la cual Dios lo había llamado era más importante que su propia vida. He's accounted for the persecution and still made the choice that the spiritual work of Jesus Él sabía lo que le iba a costar la persecución y aún así estuvo dispuesto a seguir la obra de Jesús. is far more important Porque él sabía que eso era mucho más importante than the safety of his own life. que su propia seguridad. Paul also continues
by saying, my purpose is to finish my course in the ministry I've received from the Lord Jesus. Y Pablo continúa diciendo que su responsabilidad era continuar el camino, con terminar la carrera y el ministerio de Jesús. Paul knows that he is a runner, Pablo se identifica como un corredor, called to finish the race that lies ahead of him. alguien que ha sido llamado para terminar la carrera que estaba delante de él. If we look later in his writings, Paul often refers to a life with Jesus as a race. Si vemos en otros de sus escritos cómo Pablo hace referencia a la vida cristiana como una carrera. For us to run with endurance to finish the race that lies ahead of us. Y tenemos que entender que nosotros tenemos que correr con perseverancia para terminar la carrera que está delante de nosotros. Keeping our eyes fixed on the prize that is Jesus himself. Manteniendo nuestros ojos en el precio, en el trofeo del llamado de Cristo para nosotros. Paul knows that he's a runner Pablo se identifica como un corredor. and that the race that lies ahead of him is leading to Jerusalem. Y el camino que estaba delante de él lo estaba guiando hacia Jerusalén. And he must finish this race. Y él tenía que terminar esta carrera. Paul also sees himself as a steward. Pero también Pablo se ve a sí mismo como un mayordomo. He knows that he has been called to testify to the truth of the gospel, to steward this ministry well. Él sabía que él tenía que administrar estas verdades del evangelio. He knows that God has called him to steward his gifts and these people and the mission. Él sabía que Dios lo había llamado a administrar sus dones y las personas a su alrededor y la misión a la cual él había sido llamado. With honor and humility, Con honra, con humildad. and all for the glory of Y Jesus. todo para la gloria de Jesús. And then Paul's last call that he gives them in verses 24 and 25, he knows that he is both a witness and a preacher. Y en su último llamamiento, en el versículo 25, el apóstol Pablo también les muestra que él debía ser un testigo y un predicador. That he has been called to testify to the full truth of the Que gospel, él había sido llamado a dar un testimonio del evangelio completo. to repent from our sins and place our faith in Jesus Para alone. arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Jesucristo. That it is by grace through faith that we are saved, Porque es solamente por medio de la gracia y por fe que nosotros somos salvos. and to proclaim the kingdom of God is on its Y way, proclamar que el reino de Dios está cerca. and that the way of Jesus is far better than the way that we can choose of the Y world. que el camino de Jesús es mucho mejor que los caminos de este mundo. You see, Paul was clear on his call and what God had called him to do. Pablo tenía claro cuál era el llamado de Dios para su vida. Are you clear on the call God has placed on your life? Y mi pregunta para ti es, ¿tienes claridad acerca del llamado que Dios ha puesto en tu vida? I'm not saying to go plant a church or to go do mission work in Asia. Yo no te estoy diciendo de que tienes que ir y comenzar una iglesia o que tienes que hacer un misionero ahora y mudarte a Asia. Do you see yourself as an accountant, Pero te ves a ti mismo como alguien que tiene que as a runner, contabilizar o como un corredor a steward, o como un administrador, un mayordomo as a witness of what Jesus has done and who he is? o un testigo de lo que Dios ha hecho y quién es Dios. Because church, this is what we're called to do as well. Porque esto es lo que Dios nos ha llamado a nosotros también a hacer. Is to see the life that we live for Jesus is far greater than the life that we could choose for ourselves. Y es poder ver que la vida que Cristo ha escogido para nosotros es mejor que lo que nosotros podríamos escoger para nosotros To mismos. run our race with endurance, with our eyes fixed on the prize that lies ahead of us, which is Jesus himself. Correr una carrera con perseverancia, entendiendo el premio que Cristo ha puesto delante de nosotros, Él mismo. To steward the mysteries of God and the gifts that he's given us. Y poder administrar los misterios de Dios y los dones que Él nos ha dado. To steward our time and our homes and our finances Administrar nuestro tiempo y nuestras finanzas, nuestros hogares, for the gospel. para el Evangelio. Not for No ourselves, but para for the kingdom nosotros of God. mismos, sino para el reino de Dios. And to be a witness of what Jesus has accomplished on the cross and through the empty tomb. Y ser testigos de lo que Cristo ya ha logrado a través de su muerte en la cruz y de esa tumba vacía. Do you see yourself with the same call? Te ves a ti mismo con este mismo llamado que el apóstol Pablo. Because Paul was clear on what his call was. Porque Pablo tenía claridad acerca del llamado de Dios para su vida. And that leads him in verses 28 to 35 to call the church elders in Ephesus to be mindful what God had called them specifically to do. Y entonces después a partir del versículo 28 hasta el 35 vemos cómo el apóstol Pablo le muestra a los ancianos de Éfeso aquellas cosas específicas a las cuales Dios los estaba llamando a ellos.
Paul in verse 28 immediately says, "Be on guard for yourselves and for all the flock of which the Holy Spirit has appointed you as overseers, En el versículo 28 el apóstol Pablo le dice, tengan cuidado to de sí shepherd, mismos to shepherd the church of God, which he has purchased with his own y de blood." toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él mismo compró con su sangre. Paul wasn't staying in Ephesus. Pablo no se iba a quedar en Éfeso, That's why he appointed elders and leaders of the church, por eso él había nombrado ancianos y líderes de esta iglesia, so that these elders would begin to shepherd the sheep of Ephesus para que estos ancianos pastorearan el rebaño de Éfeso. and to be mindful of their own sinful flesh, that the enemy will want to lead them astray as well. Pero ellos debían ser conscientes de su propia naturaleza pecaminosa a través de la cual el enemigo iba a tratar de desviarlos. To live by his example, by being with God, to be then sent out by Y him. que ellos vivieran base al ejemplo que habían visto el apóstol Pablo de estar tiempo en la presencia de Dios para entonces poder ser enviados por Dios. So Paul is first calling them to soak in the presence of God so that they can then shepherd the sheep Así que well. Pablo los llama primero a pasar tiempo en la presencia de Dios para entonces poder pastorear bien. And Paul is reminding them to share of the good news of Jesus, Y Pablo los llama entonces a poder compartir las buenas noticias de Jesús. to preach and proclaim the good news of Jesus with a bold spirit. Predicar y proclamar las verdades de Jesús con un espíritu valiente. Because as Paul tells Timothy that we do not have a spirit of fear, Porque así como Pablo le dijo a Timoteo que no tenemos un espíritu de but a temor, spirit of love sino un espíritu de power, amor, de poder and sound judgment. y dominio propio. What we possess is the power of the living God with us. Lo que nosotros tenemos es el espíritu del Dios vivo dentro de nosotros. And so Paul is reminding these elders, God has called you to Ephesus. Así que Pablo le está recordando a estos ancianos de que Dios los había llamado a ellos a Éfeso. He has called you to care for these sheep Dios te ha llamado, Dios los ha llamado a poder cuidar de esas ovejas and to be mindful of your own life as you seek to follow Jesus yourself y ser conscientes de sus propias vidas a la medida que ellos deciden seguir a Jesús and to share the good news of Jesus with a humble heart. y compartir las verdades de Jesús con un corazón humilde. And so church, where you work, Entonces, iglesia, donde tú trabajas, the Publix down the street, tal vez si trabajas en el Publix que está aquí a la vuelta de la iglesia, your neighbor next door, o tal vez con tu vecino al lado, or students, the school that you attend, o tal vez jóvenes en esas escuelas donde ustedes estudian, is where God has called you now. es donde Dios te ha llamado por ahora. You see, in Acts that we see that God has appointed the time and place that we would all dwell and live. En Hechos nosotros vemos cómo Dios nos llama a estar en el lugar y en el tiempo donde Dios nos ha llamado a vivir. Which means whether you're a senior in high school or you're working for a company here in Miami, Ya sea que tal vez aún estás en la preparatoria, en el secundario, o que Dios te tiene trabajando en una empresa aquí en Miami. or if you're a house church pastor or leading a church here in Miami O as si well, eres un pastor de iglesia en casa o alguien liderando dentro de la iglesia. is to shepherd the sheep with a bold heart Es poder pastorear a las ovejas con un corazón valiente. and to share the good news of Jesus with all those Y around you. compartir las verdades de Jesús con todas las personas a tu alrededor. See, Paul is proclaiming these things to him. And church today, I want to give us a proclamation as we continue to do church here in Miami. Y Pablo estaba aquí proclamando a ellos estas verdades. Y iglesia, es lo mismo que yo quiero hacer para nosotros esta mañana. You see, I don't want you to forget what God has called you to do here in Miami. Yo no quiero que tú olvides aquello a lo cual Dios te ha llamado a hacer en esta ciudad de Miami. And the clear proclamation I want to give you today that Paul gives these elders in verses 32 and 35 is this. Y quiero que veamos la proclamación que el apóstol Pablo le da a estos ancianos acerca de lo que ellos debían ser a los versículos 32 al 35. Church, do not forget what God has already done. Y les dice, iglesia, no se olviden lo que Dios ya ha hecho. God has saved you. Dios te ha salvado. Jesus has given you new life. Jesús te ha dado vida nueva. You are His. Tú le perteneces. Your life is sealed in eternity. Tu vida ha sido sellada en la eternidad. Don't forget that Jesus has brought you from death to life. No olvides que Jesús te ha traído de muerte a vida. That there is new life that now lives in you. Que ahora hay una nueva vida que vive en ti. Don't forget that God pursues you with love. No olvides que Dios te persigue, te busca con amor. That He's invited you to sit at the table with Him. Y que Él te invita a sentarte a la mesa con Él. That you are welcome Y que tú eres in the bienvenido presence of Jesus. en la presencia de Jesús.
don't forget that God has done that in your life. No te olvides que Dios ha hecho eso en tu vida. And don't forget how God has used you to work in the city you're in. Y no te olvides que Dios te ha usado ya para trabajar, para servirle en la ciudad en la cual tú vives. Pablo, as my brother, I want to tell you this and your church this. Pablo, como mi hermano y a ustedes, iglesia, quiero decirles lo siguiente. God has planted a church in Miami. Dios está plantando una iglesia en Miami. One of the toughest cities to plant a church in. Una de las ciudades más difíciles donde plantar una iglesia. I mean, Pablo, how hard is it to plant a church in Miami? Pablo, ¿qué tan difícil es plantar una iglesia en Miami? I mean, really, is it difficult? But God's done it. Pero Dios lo está haciendo. There's house churches across this city. Hay iglesias en casa a lo largo de la ciudad. There's people who heard of Jesus yesterday. Hay personas en la ciudad que ayer escucharon acerca de quién es Jesús. There's a team from the Woodlands who came here Hay un equipo de los Woodlands que vino también a ayudar to join you in the work. para poder unirse a ustedes I a mean, hacer este trabajo. I got sunburnt on a pickleball court to share the gospel with people. Yo ayer me bronceé en la cancha de pickleball para poder compartir el evangelio a las personas. God is working here and now. Dios está haciendo una obra aquí y ahora. Don't forget the work that He has already done for you No here. te olvides de la obra que Dios ya comenzó y está haciendo aquí. And students, don't forget what God has done in your life. Así que jóvenes también no olviden lo que Dios está haciendo en sus vidas. That you have found a student ministry to belong and believe and become in. Que ustedes tienen un grupo de jóvenes donde ustedes pertenecen y en quien ustedes creen y en quien ustedes también son parte. That you have people right here and now who love you. Y hay personas en este lugar y ahora que les aman. And a God who loves you even more. Y un Dios que les ama aún mucho más. And the last proclamation I want to make to us is this. Y la última proclamación que quiero hacer para nosotros es la siguiente. Is to go and do the work that God has called you to do Es here and now. ir y hacer el trabajo al cual Dios te ha llamado. See, the reality is, I tell this to our students this all the time. Y yo le cuento esto a los jóvenes de nuestra iglesia todo el tiempo. There are people dying who have no idea who Jesus is. Hay personas que están muriendo en este momento y no tienen ni idea de quién es Jesús. Hell isn't a made-up place, Porque el infierno no es un lugar ficticio, but heaven isn't either. pero el cielo tampoco es un lugar ficticio. Eternity lies in Jesus. La eternidad puede estar segura en Jesús. And people are dying all around us Y personas alrededor de nosotros están muriendo, who do not know the life that awaits them. quienes no conocen la vida que les espera. And so there's the gospel to be shared, but there's also people in this room to disciple. Así que hay un evangelio que tiene que ser predicado, pero también hay personas, inclusive en este lugar, que necesitan ser discipuladas. There's people who need to be discipled. Hay personas que tienen que ser discipuladas. There's young people like these students here who need to be discipled in the ways of Jesus. Hay jóvenes en este lugar que necesitan ser discipulados en los caminos de Jesús. And I tell our students this all the time, that there are younger students than them that they must begin to disciple as well. Y yo le digo a los jóvenes siempre, hay una persona tal vez más joven que tú que necesita ser discipulada por ti. And there are people in your community who need gospel community. Y hay personas dentro de tu comunidad que necesitan ser parte de una comunidad del evangelio. Whether you're in Miami Gardens or Doral, Ya sea que vivas en Miami Gardens o en Doral, there are people who need gospel community. hay personas que necesitan ser parte de una comunidad del evangelio. And we believe house church is the way that is solved. Y nosotros creemos que la iglesia en casa es la manera en la cual eso es, cómo podemos llegar a esa meta. Church, there is a job to be done. Hay un trabajo que hacer. Students, Jóvenes, there's a job to be done. hay un trabajo que hacer. So let's begin to go and proclaim the truth of the Así gospel. que vamos y proclamemos las verdades del evangelio. I want to end my time by reading and praying the Great Commission over you. Quiero terminar mi tiempo juntos orando y leyendo este pasaje, la gran comisión. Jesus' final words before he ascends to heaven. Las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo It's this. son las siguientes. All authority has been given to me in heaven and on earth. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. So go therefore and make disciples of all the Así que nations, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, baptizing them in the name of the Father and the Son, bautizándolos en el nombre del Padre, and the del Holy Hijo y Spirit. del Espíritu Santo, teaching them to obey and to observe enseñándoles que obedezcan all that I've commanded you. todas las cosas que yo les he enseñado. And remember, I am with you to the very end of the Y age. recuerden que yo estaré con ustedes hasta el último de los días. And so, Father, now I just pray over this church. Así que Padre, oro por esta iglesia, I pray over our students. oro por nuestros jóvenes,
Lord, I ask that you empower us by the Spirit in us Te pido, Dios, que tú a través del Espíritu dentro de nosotros to go therefore and make disciples of all the nations. nos muevas a hacer discípulos a todas las naciones. Because the nations are in Miami, the nations are in Houston. Las naciones están en Miami, las naciones están en Houston. Make us bold in our soul, Spirit of God. Haznos valientes en nuestro espíritu. Strengthened with the scriptures and by you, Jesus, to declare the truth of who you are. Que seamos movidos por las escrituras y declaremos, Cristo, quien tú eres. May we observe what you've commanded us to do. Y que Dios podamos obedecer todo aquello que tú nos mandas a hacer. May we steep in your presence. Y que podamos pasar tiempo en la presencia, en tu presencia. May we seek the secret place Que busquemos esos lugares secretos to be sent out by you. para entonces poder ser enviados por ti. Empower us, Lord. Empodéranos, Señor. Encourage our hearts today. Anímanos en nuestros Minister corazones. to us, Holy Spirit, Ministranos, Espíritu Santo. and use our hands and our feet for the sake of the gospel. Y usa nuestras manos y nuestros pies por el bien del Evangelio. Father, we love you, Padre, te amamos a ti, but you loved us first. pero tú nos amaste primero. Thank you for the love that continues to flow to us. We love you. We pray all this, Jesus, in your name. Gracias por el amor que continúa fluyendo a través de nosotros. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén.